buenas noches y bienvenido a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Y bueno, hoy tenemos el gusto de platicar sobre un tema internacional, o más bien temas de nuestro entorno, ¿no? De América Latina, y sobre todo todos estos procesos electorales que hemos tenido en las últimas semanas y que creo que pintan un panorama muy interesante para el análisis político. Fíjate que era uno de los temas que nos había quedado por ahí en el tintero con el equipo de producción. Habíamos hablado de esta posibilidad de darle un espacio a otra mirada más allá de nuestro país, más allá de nuestro estado. Y aprovechamos que hubo recientemente elecciones en 3 países, Argentina, Guatemala y Colombia, y me parece que cada uno con sus características muy peculiares. Así que hoy, esta noche, lo vamos a abordar en la medida de que nos dé el tiempo a detalle, y es por ello que hoy hemos invitado al doctor Ignacio Medina. Pero antes de saludarlo, y un poco para ir entrando en contexto y en contacto con lo que sucedió primero en Argentina, vamos a escuchar la colaboración que nos envía desde el Cono Sur el periodista Eduardo Kragenlund. Realmente los resultados sí fueron sorpresivos, tan sorpresivos que ninguna encuestadora llegó a predecirlos. Básicamente lo más llamativo es el avance de Mauricio Macri, que es un representante, digamos, de la derecha neoliberal, de las políticas que acá, por lo menos en Argentina y en buena parte de América Latina, han sido un verdadero desastre. Fue una sorpresa, obviamente, para los peronistas, que están muy acostumbrados a ganar en primera vuelta. La última vez que se había competido, digamos, en las urnas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había ganado con el 54% de los votos. Yo creo que acá en este resultado se reflejan dos cosas. Una es, evidentemente, este gobierno que el de Cristina Kirchner fueron 2 periodos, 8 años, pero antes estuvo el de su marido. O sea, en total son 12 años de kirchnerismo. Evidentemente ha habido un desgaste porque yo creo que hubo errores importantes que poco a poco empezaron a ser rechazados por ciertos sectores de la sociedad argentina, fundamentalmente la clase media alta. Entonces, bueno, se mezcla, por un lado, una política, digamos, de las clases altas, de los bancos, del sector financiero, que empujan, como en cualquier democracia, por volver a tomar el control para llevar adelante su política neoliberal, cosa que es totalmente normal, digamos. Por otro lado, errores cometidos por el mismo kirchnerismo. La mezcla de estas dos cosas terminó haciendo que un candidato por el cual nadie daba demasiado hace unos años atrás, hoy seriamente está disputando la presidencia. Y bueno, por lo menos del lado peronista, kirchnerista, esto se lo ve como una amenaza con respecto a todos los avances que se lograron en los últimos 12 años y que eso está reconocido por el FMI, el Banco Mundial. Esta es un poco la situación. Doctor Ignacio Medina, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, al auditorio en general. Doctor, un primer comentario de las elecciones argentinas. Si bien el candidato oficialista Daniel Scioli ganó por poquitos votos, un par de puntos porcentuales, pues sorprendió que Mauricio Macri llegara hasta el 35% en la elección. Sí, de alguna manera lo que teníamos en las previas que pasaron hace unas semanas, ya se daba un elemento sorpresa, aunque de alguna manera muchos preveían que Scioli podría repetir el caso de Cristina hace 4 años, ¿no? Pero la sorpresa fue que obviamente no llegó al 50% ni al 40%, ese 38% lo ponía en la punta, pero con la posibilidad de alguna manera de tener que disputar una segunda vuelta, ¿no? Y lo que tenemos nosotros también es el fenómeno de Macri, que como opositor con una ideología claramente conservadora, neoliberal, ¿no? Claro. Él esperaba ganar más y simplemente llegó en esas primarias al 24%, ¿no? Y estaba todavía esta otra fuerza de la UNA, la Nueva Alternativa, otra rama del peronismo, que también, sorpresa, pues llegó al 20%. Y en ese sentido, diríamos, las elecciones, lo que de alguna manera estamos viendo, y yo creo que es un fenómeno latinoamericano, o sea, están mostrando ser un instrumento de proyectos políticos
contrarios. Antagónicos, digamos. Y yo creo que aunque, igual que en Argentina y en otros países latinoamericanos, la gente está yendo a votar poco porque tenemos un segmento de población que ya no cree nada. Y bajo esa perspectiva, diríamos, el abstencionismo es impactante, ¿no? Yo he estudiado sobre todo las elecciones presidenciales en varios países latinoamericanos y ciertamente hay algunos casos donde se eleva la participación al 60, 65%, pero casi lo Como en normal. Argentina, ¿no? Lo normal son 50%. Porque aparte ¿verdad? hay que decir que en Argentina es obligatorio votar y si no, Así es. hay Hay multa. sanción, Ahora, claro. lo que me gustaría preguntarle, doctor Ignacio Medina, es, esto podemos, digamos, decir que es el inicio del fin del proyecto de los Kirchner, es decir, el golpe a Daniel Scioli, no haber ganado en primera vuelta, que ya haya un candidato de la oposición muy bien posicionado en términos electorales. ¿Es ya el fin del kirchnerismo como proyecto político? Hay muchos analistas que han escrito con bastante claridad que Scioli no se escribe con K. No. Y ahí hay un tema importante. Bueno, claro. de entrada ya. Claro. Y aunque son de ese mismo partido, coalición Sí, son Frente para la Victoria, distintos. hay que pensar la posibilidad de que no sea el mismo proyecto. Y se nota de alguna manera cuando las organizaciones alrededor de Cristina no han estado presentes en la campaña claro. y tampoco como en los festejos, como ahora que pasó, que ganó, ¿verdad? Lo que creo que en Argentina hay que ver en la historia como muy significativo es el impacto tan grande de Kirchner en el 2003, dejando atrás una época que yo creo que es la peor crisis en América Latina que hemos tenido con el 2001, cuando de la Rúa, pues prácticamente sucediendo a Menem, tenemos que prácticamente sale corriendo porque precisamente la Los situación... cacerolazos, sí, claro. Sí, el país se les cae a cachitos financieramente hablando. Y si tenemos en cuenta la caída del Producto Interno Bruto en esos 2 años después de la caída de la Rúa, nosotros tenemos casi como una especie de horror, de 10%, 12% se calcula que cayó el Producto Interno Bruto. Bajo esa perspectiva, diríamos, yo recuerdo algunas frases muy impactantes en los mítines de que se vayan todos, ¿no? O sea, Claro, la aquella gente no famosa. quería. Claro. Y en ese sentido, si bien hubo un presidente posterior a De la Rúa, Ujalde, nosotros tenemos que el proyecto de Kirchner, Néstor en ese momento, realmente significó una gran esperanza. Por ¿no? supuesto. Y coincidía con cierto ambiente, yo diría, latinoamericano, donde en países como Brasil iba a ganar luego Lula, en Venezuela, en Nicaragua volvió a ganar el Frente Sandinista. Se habló mucho de una corriente de izquierda, si es que el término todavía nos es útil, porque las izquierdas ahora son muy diferentes en un país y en otro, ¿no? Yo en ese sentido quisiera enfatizar mucho no solo la gran esperanza, sino una firmeza en un proyecto político que encabezó Néstor Kirchner, siguió Cristina y bueno, Néstor tuvo que dejarla obligadamente por algo que no pensaba él, pero Cristina no solamente gobernó bien, sino que pudo ser reelecta. En ese sentido tenemos, tal vez como decía el compañero periodista, una época de kirchnerismo, Cristina, en donde ciertamente hay un cambio en la dirección económica y política, si vemos sobre todo el panorama que había dejado Carlos Menem, ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido ha sido muy esperanzador, en el sentido de que, por un lado, la reactivación de la economía fue clara, ¿no? La participación política de la gente entusiasmante, ¿no? Pero es curioso cómo pasando los años casi todos los proyectos empiezan a decaer. A desgastar, ¿no? Naturalmente. Pero aquí yo creo que en este momento la gran pregunta, y a mí me queda mucho en el tintero, obligadamente tenía que salir Cristina, pero ¿quién iba a ser su relevo como candidato de su partido? Uno podría pensar que tendría que haber ella formado a alguien como con la misma línea, y aunque son del peronismo,
Scioli no es precisamente parte del mismo grupo. En ese sentido queda como la gran incógnita. Están dentro de Frente para la Victoria, pero muchos se preguntan qué tipo de lineamiento político vaya a seguir, ¿no? Aún así, doctor, ¿qué tanto estaría dispuesto el proyecto que encabeza hoy la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a dejar esta continuidad? Ya algunos analistas también mencionaban que un viso de que la van a pelear con todo en esta segunda vuelta es que justo en la elección del pasado 25 de octubre tardaron hasta 6 horas en dar a conocer los resultados cuando ellos, la autoridad se había comprometido a dar a conocer los resultados de inmediato. Incluso hay quienes deslizan la posibilidad de un fraude, no lo sé, no sé qué tanto podamos hablar de esto en una democracia como Argentina, pero lo que sí se habla es de pelear a fondo, evidentemente, para recuperar la presidencia o para ganar la presidencia de nueva cuenta. Claro. Cuando hay situaciones en el ámbito político electoral donde los resultados están tan pegaditos, siempre queda el margen de duda, ¿no? Y México es un caso emblemático en ese sentido. Tenemos Colima, ¿verdad? Ahí recientemente a nivel estatal, donde con tan poquitos votos ya les revirtieron el resultado y van a volver a hacer elecciones, ¿verdad? Pero cuando el resultado puede ser con más claridad, yo digo que incluso la posibilidad de fraude poco a poco se va cerrando en nuestro ámbito latinoamericano. México ha tenido una tradición en el siglo XX de ciertamente mucha manipulación, mucho fraude, incluso a pistola, ¿verdad? Pero yo creo que el proceso en ese sentido de reformas ha ido mejorando, si bien no garantizo yo al 100% todos los votos emitidos, pero sí, digamos, la vigilancia que hay de partidos tiene mayor incidencia en que sean más creíbles, ¿no? Yo creo que bajo esta perspectiva esperaría una victoria clara, ¿no? Y si no, pues sí vendría como mucho el cuestionamiento sobre realmente quién gana. La polarización, yo digo que es como muy marcada de todas maneras cuando Scioli, aunque tenemos grandes dudas de si es lo mismo que el proyecto de Cristina, pero también se diferencia claramente del de Macri, claro, ¿no? Con el proyecto de Cambiemos. Y en ese sentido yo creo que para la población en general puede haber una distinción clara, ¿no? Claro. Como en los referéndums, sí o no. Y en ese sentido, diríamos, cambio, continuidad. Claro, se va a ver en la práctica, yo creo que una clara victoria de alguno de los dos. Por lo menos es la esperanza que tengo. Vamos a un corte y seguimos platicando con el doctor Ignacio Medina. Regreso en Perspectivas, muchas gracias por seguir con nosotros. Y otro país, Belén, que tuvo elecciones fue Guatemala, una elección muy esperada por lo que sucedió con el último presidente, con Otto Pérez Molina. Y antes de comenzar a analizar este tema con el doctor Ignacio Medina, vamos a escuchar la opinión de Edwin Quiñones, periodista guatemalteco. El 2015 estuvo marcado por dos cosas muy puntuales. Uno, se le puso rostro a la corrupción que se ha venido denunciando durante muchos años gracias a investigaciones que hizo el Ministerio Público en compañía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Eso es por un lado. Y por el otro, la ola de indignación social, que en un principio tenía una petición directa de que renunciaran las autoridades, fue evolucionando de tal manera en que la sociedad exigía el fin del modelo político guatemalteco representado en prácticamente los 14 partidos políticos que en este año se enfrentaban en la contienda electoral para elegir presidente. Lo que ocurrió es que el actual presidente electo del país, que viene de la televisión, digamos, de un ambiente no político, recibió el antivoto con el cual los partidos tradicionales fueron castigados. Es decir, tenemos un presidente que quizá no sea la persona que la sociedad guatemalteca esperaba, pero es aquel que ya no representa de cierta manera a los partidos que han gobernado Guatemala. Entonces, en esta segunda vuelta, el guatemalteco salió a las calles, votó y eligió a alguien que de cierta manera tampoco tiene la garantía de gobernar libremente. Existe un ambiente social heredado por esta ola de manifestaciones en donde se le
permitirá, de cierta manera, una especie de luna de miel al gabinete que él nombre, el gabinete que el presidente electo nombre, pero bajo la vigilancia permanente de la ciudadanía. Pues ahí está el análisis de Edwin Quiñones, periodista guatemalteco. Ignacio Medina, platícanos tu opinión de lo que sucedió en Guatemala, todo este proceso que ya describía Edwin. Mira, Guatemala es un país cercano a México, no solo geográficamente. Claro. En su origen fue parte de México, claro, junto con raíces, los otros países supuesto. centroamericanos, aunque después de la muerte de Iturbide se independizaron. Actualmente, vamos a decir, todavía Guatemala sigue siendo un camino de tránsito de migrantes centroamericanos que vienen a México. Algunos de ellos se quedan, pero la mayoría quieren seguir hacia los Estados Unidos. En ese sentido, diríamos, siendo tan parientes, yo he tenido la oportunidad de estar allí varias veces en cuestiones académicas en la universidad, con varios amigos, y siempre me ha llamado la atención, sobre todo, el gran porcentaje de población indígena que hay. Alrededor del 65-67% de Guatemala son indígenas, señalando la diferencia que hay a nivel del monto cuantitativo. En México el porcentaje todavía es de 12%, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho en cuenta esta cuestión en Guatemala, donde los indígenas ahí están y tienen poco interés en participar en la cuestión político-electoral. Participaron mucho en la guerrilla, tienen muchas manifestaciones sociales, organizaciones. En ese sentido, lo único que quiero señalar ahorita es gran parte del fenómeno de la abstención. Eso no quita, y no lo quita en ningún país donde haya elecciones, que éstas sean válidas. Porque se puede señalar que la victoria de Jimmy Morales es clara. Tremenda. Con el 69% de la votación. Sí. Frente a Sandra Torres, que obtuvo el 20%. Quisiera hacer una acotación interesante sobre Sandra Torres, porque a nivel de proyecto, si yo observo racionalmente sus proyectos, a mí me encantaba lo que proponía Sandra Torres. Pero, diríamos, si ustedes saben el antecedente, ella fue esposa de Álvaro Colom, claro, en el periodo en que ellos ganaron en el 2007. Claro. Pero hay toda una serie de errores políticos porque cuando estaba terminando Álvaro Colom, pues por su presencia política, por la cercanía con el presidente, ella tenía ganas de ser candidato. Sin embargo, la ley en Guatemala prohíbe que los familiares directos puedan postularse. En ese sentido, varios meses antes se divorciaron. Y curiosamente lo llamaron una novela ahí, ¿no? Divorcio por la patria, sí. Por amor a la patria, ¿no? Bueno, muy sonado ese caso, sí, por cierto, no. Ahora lo recuerdo. Lo curioso es que, bueno, legalmente las autoridades judiciales dijeron, no, eso fue una faramalla, de todas maneras no la podemos hacer candidata. No le pasó con Marta Sagún, ¿no? Vicente Fox, por ahí. Curioso. Pero yo, por ejemplo, en relación a gobiernos anteriores, el gobierno de Álvaro Colom y de su esposa, que participó mucho en un montón de acciones sociales, tenía mucha validez y era progresista. Sin embargo, ese problema interno hizo que, de alguna manera, pudiera ganar Otto Pérez Molina. Entonces, Sandra no se postuló entonces porque no podía, pero salió este exgeneral que de alguna manera hay que señalar, y yo creo que es de un valor importantísimo para toda América Latina, como la movilización interna en Guatemala, apoyada también con una intervención de la ONU, pudieron lograr no diría yo desmantelamiento, sino descubrimiento de una red de corrupción y delincuencia que partía desde las oficinas de la presidencia. Esto es alarmante en nuestros sistemas políticos latinoamericanos. Es decir, cómo la corrupción y la delincuencia, ¿no?, llegan hasta la punta, claro, del poder, ¿no? Afortunadamente, si se descubre, y por una intervención más desde fuera y apoyada por las movilizaciones, se logró este hecho que yo creo que es casi inédito en la historia política latinoamericana. Y bueno, ahí están en prisión, ¿verdad? Pero la cuestión es cómo la visión de toda la gente es
por ejemplo, todos los políticos en general no sirven. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ahora sí tenía oportunidad Sandra Torres de ser postulada como candidato y recibe un 20%. La consideran como Entonces, parte de los tradicionales. Sí fue un voto antisistema, Yo- como decía el Y periodista. Más que ante partidos antisistema, políticos, ¿no? yo digo Ante que partidos es políticos. un voto de castigo a los partidos tradicionales. Curiosamente, Jimmy Morales también es de un partido, pero no es tan tradicional porque fue creado en el 2008. Y en ese sentido, incluso Y es un comediante, ¿no? Viene de la televisión, claro. Pero además el partido que lo postuló, diríamos, tiene esos lazos con militares que fueron Los de Otto represivos Pérez, en años anteriores, ¿no? Pero la cosa es que es un personaje nuevo y la gente lo proyecta con una gran esperanza. Y yo creo que en ese sentido es un voto de castigo. Valdizón era el otro candidato que venía por el Partido Patriota, pero de alguna manera Sandra fue englobada, igual que todos, ¿no? Claro. En ese sentido, diríamos, las elecciones son un instrumento interesante en América Latina donde hay posibilidad de discutir proyectos. Pero ante la carencia de proyectos, yo creo que la expresión de la ciudadanía es cualquiera es mejor. Y diríamos, estos fenómenos de comunicación política son interesantes y lo que tenemos que decir que Jimmy Morales es bastante joven, no tiene experiencia, su carrera es en la televisión, cómico también, y entonces la gran pregunta es ¿cuál es su proyecto? Claro. Y los problemas que va a afrontar son tremendos, o sea, la economía, la tributación es casi nula. Pero sus posiciones sí son muy conservadoras. Las posiciones que él dijo en televisión, con los homosexuales, en materia económica, es decir, es un retorno al proyecto de Otto Pérez Molina. O sea, parecen muy parecidos, Podrías ¿no? O sea, considerarlo de esa manera. Yo de alguna manera pienso que frente a los electores, hay veces cuando tenemos una capa de gente que es capaz de analizar esos proyectos, puede uno llegar a votar por proyecto. Claro. Pero en este caso Un voto. hubiera dicho lo que hubiera dicho, su personalidad como un Nobel de la política, Claro. le atrajo la simpatía de todos, ¿no? De acuerdo. Yo lo único que espero es que ahora tenga los elementos suficientes para, por ejemplo, contra la corrupción y reactivación económica. Narco, Totalmente. Con esas dos cosas, mira, podría sacar adelante algo del país. Me parece que va a ser un buen laboratorio de experimento, doctor, no sé qué piensa usted, precisamente para ver qué papel puede desempeñar alguien que no tiene experiencia en política y qué resultados puede dar, ¿no? Porque en Jalisco tuvimos por ahí algunos candidatos con cero experiencia que la gente estaba dispuesta Lagrimita. a votarlos, Ahora, ¿no? por ejemplo, Digo, no quiero decir que si Lagrimita hubiera llegado, me En parece ya un Italia, caso extremo, en ¿no? Italia alcanzó también un comediante, Beppe Grillo, el 23% de los votos. Es decir, este voto antisistema lo vemos en todos los puntos cardinales, ¿no? Ahora, hay de- Antipolítica, anti-establishment, ¿no? Hay de candidatos que no son políticos a candidatos, ¿no? O sea, no podemos medir a todos los independientes y a todos los que no son políticos No, igual, por con la supuesto. misma tasa. Bueno, estamos casi a punto de despedirnos. Doctor, en 30 segundos, y una disculpa, pero ya estamos cerrando, Enrique Peñalosa regresa a la alcaldía de Bogotá después de 15 años. Brevemente, ¿qué podemos esperar con el regreso de Enrique Peñalosa? Es un caso bien interesante de una gente muy bien preparada en lo académico y que toda su vida en realidad se ha dedicado a la política. Claro. Tiene una gran experiencia de haber sido ya alcalde de Bogotá, del 97 al 2000. Estuvo muy cerca de Mocus, y en ese sentido la transformación de Bogotá con sus ciclovías, el transporte, tiene una pasión enorme por el reordenamiento de la ciudad. Es un hombre persistente porque ya lo había buscado una y 3 otra vez y veces. otra vez y otra vez. Es para la Y tercera. bueno, yo creo que siendo un hombre tan innovador y tan luchón y con esta perspectiva de pasión por la ciudad, yo creo que puede desarrollar nuevos proyectos bien interesantes. En realidad, en muchas partes del mundo, aquí en Guadalajara, hemos copiado de alguna manera, por Sí, ejemplo, las nos han venido aquí a ciclovías. civilizar. Incluso él mismo, ¿no? Él mismo Ha ha venido. venido a Así impartir es. sus En ese cátedras. sentido, diríamos, de alguna manera, esa trayectoria, esa pasión, yo creo que va a ofrecer una cosa muy novedosa en Bogotá. Y
los ciudadanos, en este caso, yo creo que sí supieron distinguir de alguna manera proyectos, junto con la persona tan capaz que es, ¿no? Claro. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor Ignacio Medina, internacionalista. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Enrique, vámonos a la pausa. Vamos al tercer y bloque. regresamos con mucha más información. Estamos de vuelta con todos ustedes en Perspectivas y Belén, un tema que le hemos dado mucho seguimiento en este programa, es todo el debate que hay en torno al marketing político y a las redes sociales, ¿no? Un binomio que ya es muy difícil separar. Claro. Y para platicar de ese tema tenemos a Anabel Casillas, ella es consultora, especialista en redes sociales. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas muchas noches. gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y lo decíamos, Enrique, desde que inició este programa, justo en el contexto de las elecciones estatales, que pues ya conocemos los resultados, evidentemente, hablábamos precisamente de estas estrategias que utilizaban los políticos en campaña para llegar a los votantes. Pero hay que recordar, y ya nos lo dirá nuestra invitada, que ella es la experta, que este fenómeno de las redes sociales en política es relativamente reciente. Sí. La referencia que una servidora al menos tiene de un caso mucho más visible es el del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué ha pasado desde entonces, Anabel, y a qué punto hemos llegado actualmente? Mucho de esto ha sido, como tú dices, muy nuevo, de otro modelo de comunicación al cual no conocíamos. Yo te puedo decir que esto tiene desde 2009, 2010, desde que empezamos con una red que era muy abstracta, que se llamaba Twitter y que nadie sabía usar y que era un hashtag. Y veías el símbolo de gatito y esto que, ¿cómo lo traduzco? ¿No? Y hoy eso que en un principio era como el residuo de la comunicación o un extra que daban los equipos de gobierno, pues poco a poco se volvió la puerta directa, la ventana número uno en la comunicación de los gobiernos y de las instituciones. Y sí, el principal referente es Barack Obama. Hay incluso un dicho que dice que cuando manejes las redes sociales tienes que partir de qué haría Obama al respecto. ¿Ponerte en sus pues, zapatos? Exactamente, porque sentó un precedente importantísimo en este oficio. Anabel, y viniéndonos un poquito más a nuestro país, ¿cómo ves a los políticos mexicanos en general, pero también a los políticos jaliscienses en la utilización de las redes sociales? ¿Cómo los calificarías? Creo que se han encontrado con algo muy interesante, que es qué sucede cuando se enfrentan a un lenguaje que en un principio no dominaban, que es el lenguaje del nativo digital. Mientras los equipos de gobierno se enfrentaban a un modelo de comunicación tradicional, pues de repente se encuentran con activistas o con un público que domina otro completamente diferente. Me parece que poco a poco están entendiendo mejor de qué se trata. En un principio sí fue pues muy innovador, muy poco claro, incluso hasta con algo de miedo, ¿no? De qué es lo que iba a pasar, pero creo que ya se ve en las oficinas de comunicación una necesidad cada vez más importante de fortalecer a los diferentes equipos. Y en ese sentido, ¿qué tanto se han realmente profesionalizado y qué tanto realmente hoy por hoy estas redes sociales sirven para comunicar a un gobierno con sus gobernados? Yo podría decirte que sirven mucho. Este cambio ya se entiende muy bien, no fue tan radical, y ahora muchas de las decisiones que toman los gobiernos están influenciadas por lo que comenta la gente en redes sociales. Es un focus group que todo el tiempo te está diciendo cuál es el pulso, cuál es la sensación, y bueno, si los políticos en cuestión tienen la sensibilidad de escuchar esta parte y tienen la apertura de saber qué es lo que les cuenta la ciudadanía, pues es una herramienta enorme que poco a poco se va ganando terreno y que le está yendo mejor como un medio número uno. Aunque siento, no sé si estás de acuerdo conmigo, Anabel, pero siento que los políticos lo siguen utilizando de forma muy unilateral, es decir, para dejar comentarios muy pues a la vieja forma, ¿no? De poner un anuncio, es decir, anunciar que van a estar en tal lugar, pero yo veo muy pocos que interactúen. ¿Realmente tienen sentido las redes sociales sin interacción? No, las redes sociales hay que entenderlas siempre en una vía doble. Ya no es este modelo en el que yo, medio de comunicación, te digo exactamente. Ahora estamos hablando de usuarios
que no quieren funcionar como consumidores, sino más bien como generadores de contenido. Y en ese sentido, pues los equipos de gobierno, mientras más involucren a la gente y mientras más tengan esta apertura al diálogo, pues más valioso es lo que se está produciendo. Entonces, ¿por qué no responden? Digamos, ¿tú cómo interpretarías eso? Que las redes sociales en general en Jalisco todavía, a nivel nacional, sé que hay algunos que los utilizan un poquito mejor las redes, pero ¿por qué crees que ha costado tanto este cambio de lo que tú dices, de la unilateralidad a la bilateralidad en términos de comunicación? Creo que no todos es así. Creo que decir que nadie contesta es un poco complicado. Pero esta parte de los que no contestan o de los que no se animan, pues me parece que tiene un componente de tiempo, es decir, porque tienes una puerta abierta siempre a la ciudadanía y a un usuario que está esperando que le contestes con inmediatez. Claro. Entonces, bueno, pues si tienes que atender otro tipo de agenda, no puedes estar ahí. Pero tienen todo el equipos, tiempo. ¿no? Exacto, Claro. ese es el punto. Tampoco es que lo tengan que hacer ellos, ¿no? Justo a ese punto quería llegar, Anabel, y qué bueno que lo has mencionado, Enrique. Realmente no sé si se puede medir en porcentajes o para darnos una idea de cuántos de estos gobernantes, de estos políticos, realmente son ellos los que manejan sus cuentas. Yo creo que es muy arriesgado no manejar tus cuentas ahora. Claro, Sí. evidentemente tienen un equipo, pero si no tienen este vistazo, por lo menos de qué fue lo que comenté hoy o cuál es la agenda que moví el día de hoy, me parece que cada vez se involucran más. Pero también hay un componente muy importante de riesgo, claro. Tienes que ser muy cuidadoso y muy mesurado en la manera en la que te refieres y pues por supuesto no es fácil tener una red social siempre abierta y tener esta idea de que no vayas a meter la pata. Pero sí, la verdad es que yo los veo cada vez más involucrados con esta parte de las redes sociales. Oye, yo creo que es tener como mucha mesura en los términos que se utilizan, en cómo se expresan ciertas ideas. Y luego hay otras cuestiones que pudieran resultar hasta, digamos, anecdóticas o chuscas. Por ejemplo, cuando un funcionario o un gobernante tuitea con faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no? Pues ese más bien es pecado capital. Sí, bueno, en cualquier profesión, pero en las redes te Sí, exhibes, claro, ¿no? totalmente. Te exhibes. Claro, porque lo que haces es anular tu argumento. Por más que tú tengas la razón o que estés tratando de dar una atención ciudadana que sea pertinente, bueno, si tienes una falta de ortografía, el otro usuario, aunque no sepa escribir bien, él tampoco, tiene el derecho de exhibirte y de anular tu argumento y de lo que estás diciendo. Claro. Ahí hay un tema que se hace interesante, Anabel, porque tiene que ver con la forma en que los políticos construyen sus identidades en las redes, que a mí se me hace un proceso muy interesante y que muchas veces conoces al político en persona y después lo conoces en las redes y son completamente distintos. Es decir, hay una disociación del personaje. En el caso de Barack Obama creo que más o menos son compatibles, ¿no? El personaje en público con el personaje de redes sociales. ¿Qué tantos políticos entienden esta dicotomía? Es decir, de la construcción de su personaje en la opinión pública, pero por otro lado, ¿cómo tienen que estar en las redes? Es un poco complicado porque yo les mencionaba en el taller contingente que fue hace unos días con los alumnos de comunicación pública aquí en la UDG. Claro. Yo les platicaba que es un poco... Ay, perdón, se me olvidó la pregunta. Te preguntaba, perdón, Perdón. del tema que está, o sea, ¿hasta qué punto se puede sensibilizar a los políticos de esta dicotomía de identidades? Su identidad que conforman en red, pero por otro lado el vínculo que tiene que ver con su identidad política, pública, ¿no? Sí, perdón. Lo que sucede es que, bueno, por una parte ellos tienen claros ciertos indicadores, es decir, cuánto estoy creciendo en números, qué tanta gente se une a mi fanpage o tiene como cierta credibilidad con ellos o en comparativos, cómo me va a mí en relación a Barack Obama, que son cosas pues cuantitativas meramente, pero pocos de ellos se animan o tienen el conocimiento de saber que en realidad lo que tú tienes que pedirle a tu equipo es que sea capaz de generar una historia y que sea capaz de generar un personaje, pero es coherente, ¿no? Entonces, no puedo tener un personaje, como tú dices, que sea súper cercano en redes sociales cuando él en la vida real no es así. Tiene que haber un cierto diálogo entre los dos. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante que, bueno, tú sabes que el Twitter, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Enrique Alfaro, no la maneja él, lo sabemos todos, ¿no? Pero Aunque es él en algún impresionante. momento dijo que sí, ¿no? Algún día lo manejó, ¿no? Tal vez hace un par de años, Sí. pero ahorita no lo maneja. Y lo que es impresionante es que el personaje sí parece él. Es decir, cuando Sí, tuitea, la totalmente. forma en que lo hace, Sí. la forma en que estructura, creo que su equipo de redes le entendió muy bien. O tal vez el equipo de redes construyó el personaje. Ya es otro debate, pero al final sí hay un vínculo entre ambos
ambos posicionamientos, digamos. Sí, ¿no? yo creo que es un clarísimo ejemplo de cómo logras realmente pasar, ¿no?, a través de las redes como con tu esencia, con tu personalidad. Pero luego también, evidentemente, pues hay algunos community managers que son estos personas que se dedican al manejo de las cuentas de los funcionarios, ¿no?, o de empresas que lo hacen ya de manera profesional, que sí, que de repente suelen ser como bastante fríos o distantes en algunas cuestiones también. Sí, no cuentan una historia, ¿no? Es que es un oficio completo. Hoy el estratega digital, antes a lo mejor en un equipo pues tenías al de discursos y ese hacía discursos. Claro. Tenías al de la publicidad y ese hacía publicidad. Ahora un estratega digital es un perfil que te exige ser muy completo. Tienes que entender de discurso, tienes que tener muy educado tu oído también, Sí. como tú dices, para no... Tú lo oyes y habla de una manera muy diferente a cómo escribe, o toda esa necesidad nos ha obligado a repensar un perfil mucho más completo que otros de la comunicación, y bueno, es un reto también mucho más importante. Anabel Casillas, experta en comunicación y estrategia. Casi tenemos que irnos a la pausa, Enrique, pero preguntarte, ¿qué tan sensibles son los funcionarios? Digo, sé que los has estudiado, sé que has estado de cerca con ellos, precisamente a las críticas y lo que ya comentaba Enrique, a esta inmediatez de responder al ciudadano que espera a través de una red social mantener un diálogo directo. Me parece que sí son sensibles, porque si no lo fueran, inmediatamente la gente te lo reclama y te lo dice. Sí. Entonces no puedes darte el lujo de pretender que no están ahí. ¿Y a las críticas qué tal responden? Pues aunque se enojen. O sea, ¿No bloquean por ahí a algunos seguidores o tal? yo creo que es válido tienes que medir, ¿no? Puedes a lo mejor bloquear un usuario que no es real, pero no puedes bloquear jamás a un usuario que está inconforme con lo que estás haciendo. Y creo que pues a quienes tenemos este perfil profesional, lo que nos obliga es a pedirle a nuestros políticos que sean sensibles a esa parte. Esto que pasa en su vida diaria, en los medios de comunicación, en los eventos públicos, si alguien se acerca y les dice, bueno, a mí me está pasando esto que no es congruente con lo que estás comunicando, pues les obliga una apertura. Y si no, pues entonces estarías contradiciendo un poco al oficio que estás realizando. En la última elección, Anabel, se habló mucho de que quien apostó por redes sociales, que fue un partido político en específico, Movimiento Ciudadano, pues de alguna forma había entendido el peso específico de las redes sociales en el caso, por ejemplo, del municipio de Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara. Y cuando uno ve los precios, por ejemplo, para hacer publicidad en Twitter, para hacer publicidad en Facebook, te quedas impresionado, incluso la forma en que se segmenta, cómo exactamente puedes llegar al nicho que quieres llegar. Se me hace impresionante que los políticos sigan apostando por otros canales con tanto ahínco, ¿no? Como televisión, radio, que sí, son buenos canales de comunicación, pero al final no están tan segmentados y no están tan dirigidos como las redes sociales, ¿no? Tan medibles, Es decir, además, las ¿no? redes sociales ahí te dicen perfectamente puedo encontrar a un posible votante tuyo con ciertas características a partir de edades que está en determinado municipio. Y eso la televisión, la radio y el periódico no lo puede hacer. Depende también de tus objetivos, ¿no? Porque ahí entraríamos en una discusión de la brecha digital, Sí. del acceso, ¿no? Pero claro. Pero o si es sea, metropolitana una campaña, pues dices, ahí hay una mina de oro, ¿no? En las Claro. redes. Aunque sabes que sería bueno también, y ahora regresando del corte, hablar precisamente de qué tan masivo resulta realmente las redes sociales, ¿no? En relación a los medios tradicionales. Pero con este y otros temas regresamos, ¿les parece? Sí. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en Perspectiva. Si usted nos acaba de sintonizar, hoy estamos hablando de marketing político, esta herramienta que han utilizado o que se está utilizando ya para la comunicación institucional a través de redes sociales y también la parte empresarial, que no hay que perderla de vista, ¿no? Claro. Son muchísimas las empresas, que además hay unas bastante ingeniosas que han sabido Muy bien. echar mano muy bien de las redes sociales. Antes de irnos a la pausa, bueno, para este tema estamos hablando con Anabel Casillas, experta en temas de comunicación y estrategia. Antes de irnos a la pausa, Anabel, reflexionábamos en torno a qué tanto las redes sociales son realmente un medio masivo mediante el cual se puede informar y mantener esta retroalimentación versus medios tradicionales, ¿no? Como la radio, la televisión, los diarios, por ejemplo. Sí, son tan masivos que ahora más bien los periódicos,
la radio y los otros medios tradicionales que no pierden su vigencia, pero de todos modos se han tenido que adaptar a estos formatos, porque nos es más fácil tener el celular en la mano y estar cambiando y recibir la información con inmediatez, más sencillo, que a lo mejor ir a buscar la fuente, malamente. Pero bueno, si ya sabemos que tenemos esa tendencia, pues nos obliga también a repensar cómo decimos las cosas y cómo las sumamos a esta tendencia que ya está. A mí lo que me termina impresionando de este caso de las redes sociales es que no solo tiene este público que ya tú decías, ¿no? Y lo masivo que decía Anabel, sino que aparte ha sido capaz de prácticamente plantearle agendas públicas a los medios tradicionales, que eso es, yo creo que aparte un segundo impacto de las redes sociales. Totalmente. Es decir, ¿qué se está discutiendo en las redes sociales en la tarde de hoy? Por ejemplo, puede ser un tema que recojan los medios electrónicos, los periódicos, mañana. Claro. Y eso yo creo que le da a las redes sociales también un carácter de múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado, el impacto ahora, el impacto en la agenda pública, y creo, ese es mi punto de vista, que la mayoría de los políticos ni siquiera entienden ese tipo de actuación. Está desde el que lo usa para temas personales y que no se da cuenta que todos lo estamos viendo, que es increíble que nadie le ha dicho, señor, que esté haciendo las leyendo. cosas que está haciendo, hasta los otros que prácticamente lo dejan en sus equipos y pues sí sientes una comunicación demasiado débil, ¿no? Un lazo muy tenue, digamos. Exactamente, y lo que está pasando es que ahora estos nativos digitales de los que yo les hablaba, estos que dominan el lenguaje, pues son líderes de opinión, todos, absolutamente, porque son parte de una generación que se entiende a sí misma como los únicos, como gente con la capacidad de decir cosas sumamente valiosas. Y entonces, si tú no respetas ese código o esa parte, pues entonces te estás metiendo en un problema. Tú no puedes minimizar a un ciudadano que te está expresando su opinión, porque él en ese momento es un líder de opinión y es susceptible de generarte o toda una crisis o todo un acierto como tal. Oye, Anabel, hablando de crisis, y antes de entrar a algunos casos que seguramente nos van a ilustrar muchísimo la función de las redes sociales, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado que te entiendan los políticos al momento de asesorarlos o de orientarlos en un asunto o en medio de una crisis? En medio de una crisis me parece que es más sencillo... Se dejan ayudar más. Sí, porque bueno, en una situación en la que estás metido en un problema, pues entonces permites y tienes la apertura de escuchar a quien en ese momento estás confiando para desempeñar ese trabajo. Creo que más bien lo difícil es explicar los riesgos, decirles, si no hacemos esto así, puede pasar esto en redes sociales, pero si sí lo hacemos, este es el riesgo también. Esa parte de plantear los escenarios y pues asumir las consecuencias de la decisión que tomas. Y no tienen de pronto muchos prejuicios, en el sentido, digo, supongo que cambian de caso a caso, pero no tienen muchos prejuicios, por ejemplo, si se equivocan, decirles, oye, pues mejor pide disculpas. Pon una disculpa en tu Twitter o en tu Facebook. ¿No de pronto ves muchos prejuicios en términos de la reacción a esos problemas? Claro, sí hay prejuicios, pero como en cualquier trabajo, tú cumples con tu labor ética de ver el panorama y comunicarlo de la mejor manera posible. Y en una situación así, pues más bien sí, pues hay una apertura. Mayor. Claro. Ahora, creo que sería interesante, Belén, platicar ahorita con Anabel sobre lo que sucedió con el huracán Patricia, ¿no? Yo creo que ahí podemos hablar, si bien hemos criticado la comunicación del gobierno, podemos hablar de una buena comunicación en los 3 niveles, con mucha información. ¿Cómo viste tú la actuación de los gobiernos o comunicación estratégica en el caso del huracán Patricia? Yo creo que lo que pasó en redes sociales en el huracán Patricia fue un caso muy destacado. Se notó mucha coordinación a todos los niveles y se notó un vínculo muy especial con la ciudadanía también. Esta parte que hace el gobierno de Jalisco de solicitarle a la gente que por favor se acerque a las cuentas oficiales y que no difunda información falsa, se notó que la gente la retomó como tal y permitió que los riesgos o también las medidas necesarias para abordar una crisis que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, claro. Pues marcó, me parece, un precedente muy importante. Yo considero que estuvo muy bien hecho desde el gobierno local, estatal, incluso presidencia. Se notaba un esfuerzo muy claro por evitar una posible catástrofe, que incluso lo que vimos después fue que en redes sociales luego se gestó toda una opinión alrededor de fue exagerado, dejen de decir que están bien, me tienen harto, pero pues la verdad es que no sabíamos hasta dónde iba a parar esto. Claro. Y por ejemplo, si tú
hubiera sido en esos días la community manager del gobierno de Jalisco, ¿tú hubieras subido a redes o no este video que se difundió del gobernador haciendo perifoneo por algunas calles de las localidades más afectadas? Hubo quienes lo cuestionaron, pero incluso, bueno, pues hasta quienes se burlaron, ¿no? Porque por ahí le encimaron una voz que todos conocemos que anuncian tamales, ¿no? Sí, ¿Tú lo hubieras colocado o no lo hubieras colocado? ¿Realmente sirven o no este tipo de herramientas, por ejemplo, o de videos en este caso particular? Yo sí lo hubiera hecho porque estás haciendo un personaje real, lo estás demostrando en el campo, lo estás demostrando haciendo algo. Hubiera sido peor que no lo hubiéramos visto en ningún lado y hubiéramos dicho, bueno, pues está en su casa o en medio del desastre. Lo que pasa después de si le ponen la voz de los tamales ya no o lo algo controlas, así, ¿no? pues es parte de la reacción de una tribu que está, lo que te decía, está generando contenido. Ya después con el sol, cuando se secó la lluvia, podemos tomarlo con humor. Pero en ese momento, Claro. pues era muy importante mostrar al gobierno, no decir estamos trabajando, sino mostrarlo haciendo cosas, que es como queremos ver todos a un gobierno. Porque yo recordé en este caso a George Bush hijo, que fue en el caso de Katrina, ¿no? Cuando minimizó el problema que iba a ocurrir al sur de Estados Unidos, particularmente en Nueva Orleans, y no fue a sitio, y se le empezó a tomar unas fotos que estaba jugando golf Sí, en un es campo correcto. cerca de Washington, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas, pues lo que trata de hacer es decir, el gobernador es el que se coloca en la primera línea, ¿no? Para tratar de combatir este problema. Entiendo las burlas, pero yo creo que mejor ver al gobernador así, haciendo perifoneo, que en su despacho, ¿no? Oye, Anabel, pero tú mencionabas un caso exitoso de Patricia, ¿no? ¿Realmente crees que hay esta coordinación, esta comunicación entre los equipos estatal, federal, incluso municipal? ¿Y cómo se consigue realmente hacer una buena estrategia? Es decir, si nos pudieras dar un par de ejemplos de cómo se consigue esta coordinación y cómo se consigue tener un éxito como del cual tú nos estás hablando ahora, ¿no? Creo que aquí el éxito es como muchas cosas en la vida, que la unión hace la fuerza. Todo parte de un acuerdo, del establecimiento de hashtags oficiales, de una idea general, de una necesidad y cómo lo hacemos llegar a la ciudadanía. En este caso, lo que se notó fue que había productos de comunicación inmediatos, había infografías, había videos, había retweets, es decir, Protección Civil mencionaba algo y el gobernador lo retomaba y el gobernador lo retomaba y sin importar en este momento colores o cuestiones ideológicas, se notaba que todos, incluso la ciudadanía, íbamos con una línea, porque tienes una necesidad que no sabíamos hasta dónde iba a llegar y había que comunicarlo como tal. Creo que la mejor estrategia, aparte de tener la sensibilidad para entender qué está pasando, qué te pide tu audiencia o tu tribu que hagas o cómo lo está entendiendo, y bueno, a partir de ahí defines tus pasos para llegar hasta ahí. Claro. Y ahí, bueno, a mí lo que se me hace interesante, por ejemplo, en el caso de los desastres, es cómo es más fácil generar una comunicación de unidad, en el sentido, y creo que en este caso sucedió, ¿no? En el sentido de, bueno, puedes estar o no en contra, puedes pensar de una forma, puedes votar un partido u otro, pero creo que el mensaje de los 3 niveles de gobierno en este caso fue, en este tipo de escenarios, en estas coyunturas, tenemos que estar unidos, ¿no? Claro. Sí. Y creo que ahí el mensaje fue bastante eficaz, ¿no? La ciudadanía tomó sus medidas y creo que fue excesivamente cauta. Claro, ¿No? que- Tú veías la claro. ciudad el viernes en la noche y parecía que iba a pasar el es huracán cierto. en cualquier momento, ¿no? Claro. Sí, no, y Digo, fue además- exagerado, ¿no? Pero funcionó, ¿no? Claro, y además, precisamente eso, ¿no? Que si la población reaccionó y tomó las providencias, es que hoy precisamente estamos hablando de que no hubo pérdidas humanas, ¿no? Lo cual ya es pues una gran ventaja. Anabel, yo quisiera preguntarte, bueno, ya hablamos de un caso exitoso desde el punto de vista de una experta. ¿Qué caso recuerdas que fue desastroso y que seguramente los community managers salieron corridos en el primer instante? Cuéntanos algún ejemplo que te venga a la mente. Pues hay muchos casos. Bueno, está como el ejemplo de Crunch, que en este caso no es político, Claro, pero lo recordamos. este tweet que mencionaba a los de Ayotzinapa le dieron crunch, Sí. ¿no? Que en realidad lo que pasó fue que entonces en redes sociales se gestó un movimiento para que le dieran crunch, pero al community manager. Claro. Por esa falta de sensibilidad que luego lo que hizo fue decir que los habían hackeado, que no expresaba el sentir de la marca, pero totalmente el prestigio, la reputación que tenías que salvaguardar ahí, pues se va directo
pues a la basura, porque Claro. no hubo sensibilidad con ¿Hubo el alguna tema. también de cerveza Minerva? ¿Hubo alguna hace poco tiempo? No lo recuerdo muy bien, pero me acuerdo que pidieron disculpas y que incluso dijeron que los invitaban a ir a un bar para pagarles una cerveza. Es decir, Sí. que hubo ahí por ahí unos errores, pero al final un tuit te puede causar muchísimo Pero el daño, ¿no? golpe es, híjole, ¿cómo lo mides, no? Algo que nunca se va a quitar de ti. Tú veías las respuestas de la gente y decía, pues muchas disculpas, pero nunca vuelvo a comprar chocolate, ¿no? En ese Claro. caso. Y lo mismo puede pasar en un caso de gobierno. Y Oye. es que lo que está en juego es la confianza, ¿no? Al final, ¿no? Ya sea en una marca o en un gobierno, ¿no? Sí. Y si rompes esa confianza, recuperarlo es complicadísimo. Muy complicado. Oye, lo hablábamos antes de entrar al aire y nos lo comentabas también a manera de anécdota, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Te han preguntado, ¿trabajarías tú, por ejemplo, como community manager de Enrique Peña Nieto y cómo hubieras resuelto algunas de las muchas pifias que ya conocemos, ¿no? Tendría que ver las condiciones porque se me Tendría hace... que ser mucho dinero para aceptar. Debe ser una experiencia padrísima y un reto muy interesante, pero lo que he visto yo, esta es mi particular opinión, es que nos han dado un libro de referencias de todo lo que no debe hacer un equipo de gobierno en redes sociales, que pues desde mi punto de vista lo que pasó fue que contradicen los códigos de la gente que usa redes sociales, ¿no? Claro. Que fue el caso de los 132. El gran problema, desde mi punto de vista, es que el gobierno de la República se atrevió a invisibilizar a una generación que se entiende a sí mismos como los únicos, los valiosos, y que además tenían un cansancio ante un gobierno y que no iban a permitir que se dijera que no existían, que no eran estudiantes. Y entonces, ¿qué hacen? La tribu se hace visible porque no entendiste cómo es que operaba. Y lo que dijo Presidencia en ese momento es que no estaban de acuerdo en que les había ido mal a partir del 132 porque eran un equipo que tenía la mayor cantidad de trending topics positivos. Cuando ahora pues sabemos que ese es un Hacer comentario... un trending topic, pues, hacer fácil. un trending topic positivo no quiere decir que tu comunicación está Claro. permeando, no quiere decir que está bien hecha. Anabel Casillas, muchas gracias por Muchas habernos visitado. gracias, Muy Sí, interesante muchas todo. gracias. Se nos quedaron Muchas varios gracias. temas ahí en el Muchísimos. tintero. No hablamos de los bots, por ejemplo. Bueno, ya será en otra ocasión. En otra ocasión, claro. Muchísimas Gracias, gracias. Anabel. Enrique, nos Vámonos. vamos y Gracias. nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Próximo martes.